13 años después de asquearnos con esto, después de que en 2008 fue exonerado por la Suprema Corte de Justicia, la periodista Lidia Cacho siguió batallando para obtener justicia, logró que la ONU emitiera una recomendación. Gracias a eso que se reabre todo el La ONU logró que el Comité de Derechos Humanos de la ONU reabriera el caso. Y que se tipificara también y el delito de tortura. El día sábado. El día de su mero cumpleaños. Mario Alberto Mejía da a conocer que hay una orden de aprehensión en contra de Mario Marín, en contra de Adolfo Caram, en ese entonces director de la Policía Judicial. Pues en las primeras horas hay incredulidad porque pues evidentemente son cosas tan graves que se tienen que comprobar. Sin embargo, pues el periodista que tiene la seguridad de las cosas insiste. Después publica el documento. Hoy hemos podido obtener el documento completo. Es el primer tribunal unitario del 27º circuito que está en Cancún. Resuelve una apelación, es decir, una segunda instancia. En esta segunda instancia revoca digamos, el no ejercicio de la acción penal en contra de Mario Marín, de Adolfo Caram, de otros dos involucrados, uno de ellos policía judicial, y les libera orden de aprehensión que entre sábado y domingo dio a conocer Mario Alberto Mejía, director editorial de Cambio en ese muy lejano 2006 y 2007. Mario Alberto, buenas noches. Qué gusto saludarlos, Arturo, Viridiana, Mundo. Saludos, Mario. Oye, primero información comprobada, pero también información que quema las manos porque el periodista tiene la obligación de informar, pero en esta obligación de informar, Mario Alberto, ¿no pensaste y no dijiste, puta, suelto esto y Mario Marín se pela y ya nunca lo agarran? Sí, claro que sí, por supuesto, pero me atreví a publicar esa columna express precisamente porque ya tenía la certeza de mi fuente de que Marín, Caram, Kamel Nasif y el otro personaje, Juanito Nácar, exactamente, el que era el jefe de los ministeriales, me parece, resulta que ya se habían amparado, habían acudido al prestigiado despacho Nazar y Asociados, que son hijos, por cierto, de aquel tenebroso personaje Miguel Nazar Aram, que fue durante los años 60 y 70 un jefe policíaco que ponía a temblar a todo el mundo. Bueno, habían acudido con ellos a ese despacho para ampararse y les habían generado ya un amparo de fondo. Entonces, cuando yo supe que ya estaban amparados, ya no dudé y publiqué esa información. Así que ya no tenía la menor duda de que el hecho de publicarla ya no iba a servir como una especie de chivatazo, como se dice, ¿no? Oye, a ver, pero entonces el sigilo de la averiguación previa o de la carpeta de investigación se rompe desde el tribunal unitario, del primer tribunal unitario del 27º circuito. ¿Por qué? Porque pues una orden de aprehensión no te la notifican, nomás te la ejecutan. Así es. Aquí lo interesante es que una vez que se giraron las órdenes de aprehensión, a la media hora, a la hora, Mario Marín ya estaba enterado de que había una orden. Entonces en ese momento contacta a los demás y es cuando inician ya una escalada, se van a México, se reúnen con los abogados proponen un amparo de fondo. Tú que eres abogado, Arturo, seguramente nos puedes ampliar más lo que significa un amparo de fondo. Yo lo que sé es que no se requiere la presencia de los involucrados o de los imputados para que lo otorguen, y es un amparo que solo sirve para fines de captura, es decir, no pueden ser capturados supuestamente con ese amparo. A ver, una de las primeras dudas que se plantea cuando tú das a conocer la información, un abogado poblano, Víctor León, que dice Viridiana es medio pendejo, después se comprobó que sí, dice, no, pues felicidades porque ya hay prescripción en este caso, los hechos ocurrieron hace 13 años, ¿no? Y
el delito al tener una pena de 12 años, ¿no? Pues ya prescribió el delito. 6 y 9. Entonces, pero después otros abogados se meten ahí en el Twitter y dicen, falso, como el delito de tortura es equiparable a las más altas violaciones de derechos humanos que hay, no solamente en México, sino en el mundo, es un delito que no tiene prescripción. Entonces, la orden por eso se emite, y supongo que Mario Marín busca un amparo de fondo precisamente porque trata de desestimar que se le pueda capturar por el delito de tortura, al aducir que este ya habría caducado, habría pasado su vigencia del delito. Así es, se ve que no conoce los protocolos internacionales porque finalmente por encima, o más bien hay acuerdos entre las naciones que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas, para que ese tipo de delitos no prescriban y que puedan ser, los culpables, los imputados puedan ser sentenciados, enjuiciados en su momento, por el caso particular que nos ocupa, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, Suiza, es quien emite no una recomendación, no un exhorto, sino una exigencia al gobierno federal. Por eso ellos se disculpan. Precisamente, eso genera primero una disculpa del gobierno federal y luego la exigencia de ese comité es que investiguen a fondo nuevamente este caso porque estuvo lleno de irregularidades. Pero además, la primera vez, si ustedes recuerdan, la Suprema Corte llevó a Marín a juicio por un tema de violación de garantías individuales, de derechos humanos. Este es un delito en específico. Es el caso de la tortura, ¿no? Oye, a ver, Mario Alberto, hay un punto en el que Lidia Cacho parece confirmar la orden de aprehensión, después se echa para atrás y dice, bueno, pues quien se quiera ir con estas mentiras o fantasías o algo así, en el documento que hoy publica Diario Cambio se ve que se notifica, sin embargo, a todo su grupo de abogados que encabeza el agente de Artículo 19, Polo Maldonado y Ana Cristina Ruelas. Es evidente que entonces Lidia sí sabía de esta orden de captura y aprehensión en contra de Mario Marín y Adolfo Caram. Sí, si recordamos el primer tuit que escribe sobre ese tema, es muy significativo. Habla de un fallo histórico, de un logro histórico, de que después de 14 años se había conseguido hacer justicia y que le agradecía a sus familiares, a sus abogados, a sus amigos, porque ellos eran finalmente quienes habían logrado que este fallo se diera. No haría Lidia Cacho un tuit de esa naturaleza para un policía, como fue después el segundo tuit, ¿no? Cuando dijo, no se equivoquen, yo no hablaba de... Pero también debería preocuparle que la información que tú publicas sea el detonante para que Mario Marín y todos estos involucrados se pelaran. Mira, yo tuve una comunicación privada con ella. Ella me escribió en cuanto yo subí mi columna en Twitter privado y me confirmó que se había girado esa orden de aprehensión, pero me decía, un poco preocupada, o más bien bastante preocupada, que mi columna pudiera generar la virtual fuga de todos estos personajes. Cuando le dije, oye, tengo muy asegurado, te puedo asegurar que ya se ampararon, sí, lo leí en tu columna, bueno, pero te lo confirmo, mi fuente vio el amparo, mi fuente vio que ya les habían otorgado el amparo de fondo. Entonces en ese momento ya se tranquilizó un poco, empezó a pelotear conmigo algunas otras cosas y yo me quedé con la idea de que todo estaba perfectamente bien. Cuando veo ese segundo tuit me sorprende, pero también pienso que fue una estrategia jurídica de sus abogados. Seguramente le dijeron, oye, no andes reconociendo en público estas cosas. Ella no puede hablar del proceso, entiendo, ¿no? Así es. O simple sentido común, o sea, dices, no mames, si yo digo que sí hay un orden de aprehensión, peor, todos los medios nacionales se van a volcar en este tema, y ahora sí, pues se va a ir a vivir a Tumbuctú este cabrón, si no es que en este momento ya está allá. O en Notre Dame.
Dicen que lo vieron merodeando por Notre Dame antes del incendio. No era Quasimodo huyendo. No, pero era una de las gárgolas, entonces no se habrá quemado. Oye, a ver, punto esencial. Dices virtual fuga. ¿No será real fuga? Mira, lo que dijo hoy su secretario particular, Ramón Fernández, en una rueda de prensa del PRI, es muy significativo. Es un eufemismo el que utilizó al decir que Marín estaba de vacaciones. Estar de vacaciones en el ambiente mafioso significa ya se fugó. Es como Luca Brasi cuando lo asesinan y lo lanzan al mar y que le dicen a Don Corleone que Luca Brasi ya descansa entre los peces. Esos eufemismos los usa mucho la mafia y sirve para un poco despistar a los escuchas. Sí, es inevitable que Mario Marín ya es prófugo de la justicia en este momento. Pero si lo es, bueno, lo es, evidentemente, técnicamente es un prófugo, aunque tenga el amparo en la bolsa. Porque, y eso también me lo dijo Lidia Cacho, aunque tenga amparo, puede ser detenido por una razón, porque la tortura es un delito mayor, es un delito grave. Yo estaría de acuerdo fundamentalmente con ella. El amparo, por eso yo digo que tu fuente que te dijo un amparo de fondo está refiriendo que el problema es que él ya estaría eximido de ese delito, por lo que él dijo, el propio Mario Marín dijo, pues a mí ya me investigó la Suprema Corte de Justicia, y por el hecho 2 de que ya el delito de tortura no podría ser aplicable dado que ya caducó por haber pasado la pena máxima de ese delito, ya habría prescrito. En ese sentido, Marín pensaría que está en posición o en posibilidad de ganar ese amparo. Sí, seguramente algunos de sus malos abogados poblanos le dijeron, tú no te preocupes, a lo mejor hasta el propio Víctor León le dijo, oye, relájate, ya prescribió esto, no va a pasar nada. Lo cierto es que pues estaba muy mal aconsejado, muy mal asesorado, y llegaron las cosas hasta donde llegaron por desidia, porque además hace unos días salió a decir que él ya había sido juzgado. Y él ya había pagado toda su deuda con la Sociedad de Puebla. Y tómala. Así es, así es.